días, buenas tardes, buenas noches allá donde están. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias también a las personas que se han incorporado por primera vez en este estudio de Zoom en vivo que hacemos cada sábado 9 de la noche hora española y el equivalente en vuestra franja horaria. Ok, hoy tenemos un estudio titulado Génesis 1 versus Génesis 2. Esa palabra versus VS, que es en contra o en comparativa a Génesis 2. Vamos a estudiar este tema por aproximadamente media horita y luego vamos a dejar los micrófonos abiertos para la siguiente media hora de comentarios, preguntas con referencia a este tema. Antes que nada, me gustaría recomendaros un estudio, si es que no lo habéis visto todavía. Es el estudio de Moisés y el dedo de Dios. Son en realidad 3 presentaciones, Moisés y el dedo de Dios, donde analizamos principalmente, o comenzamos a analizar el Pentateuco, los primeros 5 libros designados por la tradición como los 5 libros de Moisés, de Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, los libros de Moisés, y también por extensión, según avanzamos en ese seminario de 3 presentaciones, hasta el libro de Malaquías. Eso es como parte adicional o incluso preparatorio, podría decir, para asimilar mayores conceptos de los que vamos a presentar en el día de hoy. Vamos a hacer algún tipo de referencia, pero no nos vamos a profundizar de la misma manera que nos hemos profundizado ya en esos seminarios, Moisés y el dedo de Dios. ¿Okay? Hay una de las cosas que mostramos en esos seminarios es que la asociación completa de la autoría de Moisés para el libro de Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio, la asociación de que el autor es Moisés, no surge en el judaísmo hasta la época griega, donde las obras maestras literarias griegas como Homer, etcétera, la Odisea de Homero, estaba traduciendo del inglés, Homer, la Odisea de Homero, etcétera, no llegan, digamos, a Judea. Entonces es una época en la cual cada obra tiene que tener su autor, tiene que tener su autoría, tienes que asociarle a un nombre. De la misma manera que, por ejemplo, el templo se llama el templo de Salomón. Y Salomón posiblemente no levantó un pico ni una pala, ni levantó una piedra en ese templo. Sin embargo, se llama el templo de Salomón y no el templo de David, por ejemplo. Y no se le llama, a pesar de que David podría haber puesto, digamos, las pautas. Y definitivamente ninguno de los nombres de los artesanos y de las miles de personas que contribuyeron a ese templo. Se asocia, digamos, a una persona. Entonces, cuando llegan los griegos a Judea, comparan, digamos, literatura. Los griegos muestran su mitología, su literatura y su autoría. O sea, ¿quiénes son los autores? Este es Platón, este es Sócrates, este es tal. Entonces, de lo vuestro, ¿quién es el autor? Y ahí es cuando nace la tradición que se lleva hasta estos días, sobre todo en las líneas más fundamentalistas judaicas y más fundamentalistas cristianas, de que la autoría de los 5 libros es de Moisés. El texto desmiente eso, por lo menos en su totalidad o en su contexto editado, en su edición de esos 5 libros, desmiente que Moisés sea el autor único y exclusivo, y bien más habla de múltiples autores y una edición de múltiples autores y múltiples tradiciones y pequeños libros que de pequeños libros se forma un libro más grande. ¿Okay? Hoy vamos a ver precisamente uno de esas ediciones o uno de esos
dos tradiciones conocidas, una como la tradición de elohimista y la otra la tradición yahwista. Elohimista y yahwista. Y muchas de esas tradiciones, cuando son duales, vienen también en la línea del reino del norte, la zona de Samaria y de Efraín, y el reino del sur, la zona de Benjamín y Judá. Acordaros que la historia en Primera de Crónicas, Primera de Reyes, etcétera, Primera de Samuel y Segunda de Samuel, nos muestra una historia dividida del pueblo de Israel. Un pueblo de Israel en el cual tienes a Israel y luego tienes a Judá, que no es lo mismo. Israel son los 10 reinos que no tienen templo en Jerusalén y sin embargo hacen sacrificios de animales, etcétera, etcétera, y ellos tienen una tradición. Cuando hablamos, por ejemplo, de profetas tremendos, bíblicamente hablando, como puede ser Elías o Eliseo, ellos no son profetas de Jerusalén. No son profetas de los judíos. Son profetas de los israelitas. Uno puede decir, bueno, pero si el judío y el israelita es lo mismo. No, porque el judío en esa época viene de la tribu de Judá, que es la tribu del sur, que es la que está asentada alrededor de Jerusalén. Israel, en estos momentos, no era parte de Judá, o Judá no era parte de Israel. Entonces, cuando estamos hablando de grandes historias de Eliseo, en el cual un ejército está rodeando Samaria, la capital del reino de Israel. Y hace que la historia cuenta que todos quedan ciegos y son entregados, y Eliseo dice que no los maten, etcétera, etcétera. Todo eso es parte de la historia de Israel, no de Judá. Entonces, hay dos historias paralelas que se van desarrollando y dos tradiciones paralelas que se van desarrollando. Una de esas tradiciones es la tradición de Elohim o elohimista, y la otra es de Yahweh o yahwista, podríamos llamarlo así. ¿Okay? Y lo vamos a ver reflejado aquí. Tengo que anticipar lo siguiente. Y lo tenemos que mostrar con el texto. El texto nos va a mostrar que el capítulo 2 del libro de Génesis no empieza en el capítulo 2. Y lo vamos a mostrar en este estudio. Así que necesitan sus Biblias. Yo voy a leer hoy de la Reina Valera del 60 para ser lo más tradicional posible y mostrar desde el texto a qué me refiero con dos tradiciones de la creación. Una que habla de Elohim y la otra que habla de Yahweh. Bien, quiero que vean el primer versículo en la Biblia. Génesis 1:1, un versículo bien conocido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos la palabra Dios, que Dios crea, y un orden en particular, los cielos y la tierra. Esa palabra Dios no es singular, es una palabra plural. Y la palabra es Elohim. Elohim puede tener un significado de uno, de una singularidad en un pluralismo. ¿A qué me refiero? Cuando la familia Sande va a un lugar, no va una persona, va la familia. O sea, hay diferentes componentes de esa familia y sin embargo es la familia Sande como una entidad singular de uno. Pero hay más miembros, ¿ok? Eso es uno. Pero la definición principal de Elohim es plural. Reyes, gobernadores, gente que está en poder, ángeles, deites celestiales y dioses en plural. O sea, fácilmente se podría leer fuera del contexto judaico, o fuera del contexto hebreo, se podía leer, en el principio creó
crearon los dioses, los cielos y la tierra, porque la palabra Elohim es plural. El him al final es plural. Se entiende dentro de esa singularidad hebrea, que es una pluralidad unificada, y ahí es, por ejemplo, donde se expande dentro de ciertas áreas del cristianismo el Padre y el Hijo, o el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, etcétera, pero todos son uno, etcétera, etcétera. Se incluyen eso. El punto que quiero poner primero es que la palabra es Elohim. Quien crea los cielos y la tierra es Elohim. Cuando sigues adelante, te das cuenta que el versículo 3 dice, y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y estamos hablando del primer día. Cuando llegas al versículo 6, dice, luego dijo Elohim, haya expansión en el medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y eso fue el segundo día. En el versículo 9, dijo también Elohim, júntase las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrese lo seco, y fue así. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Elohim que era bueno. Todo el capítulo 1, cuando se refiere a la palabra Dios, la palabra usada en hebreo es Elohim. En todo momento es Elohim. Entonces, lo que vemos en el libro, en el capítulo 1 de Génesis, es que los primeros 3 días se crea un espacio, y los últimos 3 días se llena ese espacio. Si en el primero la tierra está desordenada, etcétera, en el cuarto, si vais al cuarto día, esto se llama una estructura caiástica, en la cual hay como una especie de efecto piramidal. Estás escalando hacia un lado y luego bajas por el otro lado de la pirámide. Entonces, estás llenando un espacio, estás creando un espacio, y el día 4, 5 y 6 llenas ese espacio. Por ejemplo, vamos a ir al día cuarto. El tercer día acaba en el versículo 13 y el cuarto día dice lo siguiente. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sea por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y así fue. Se crea la dimensión de la tierra y ahora se llena con lumbreras. En el día 5 vamos a ir a el versículo 20. Y dijo Elohim, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. En el día 2 crea esa diferenciación entre lo que es la atmósfera, podríamos decir, y luego lo que son las aguas, y en el día 4 las llena las aguas con peces y llena la atmósfera con aves. Está llenando ese lugar. En el día 3 hace, digamos, ese espacio que viene a ser tierra sólida, y vamos a ver que en el día 6 llena con animales terrestres, con criaturas que se arrastran, etcétera, y con el ser humano. O sea, ha creado el espacio en el 3, llena ese espacio en el 6. Y vemos en el versículo 24, dijo Elohim, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Es una estructura poética
una estructura incluso de una armonía callástica, ese es el término, una armonía callástica, en la cual tienes el 1 se asocia con el 4, el 2 se asocia con el 5, el 3 se asocia con el 6, y el centro, o digamos donde se descorcha la botella del champán, vendría a ser el día séptimo, porque tienes 7 y tienes 2 días a cada lado. ¿Okay? Esa es la estructura piramidal callástica. Cuando ha llenado de animales, dice lo siguiente en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fijaros, Elohim es plural. Y como es plural, dice hagamos. ¿Por qué es plural? La palabra, o sea, va en línea. ¿Por qué dice Dios hagamos? Porque en realidad es Elohim, dioses o ángeles o deites celestiales, en plural, hagamos. Es plural con plural. Al hombre, y cuando usa la palabra hombre, es la palabra de la humanidad. Es también interrelacionado con la palabra humanidad. A nuestra imagen, acordaros que Elohim es plural, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, el hombre va a estar ahora en señorío de todo ello. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, esto ocurre en el día 6, una vez que ya están hechos los espacios, una vez que ya están hechos los terrenos, la tierra, que esos espacios están llenos con aves, que esos espacios están llenos con peces, esos espacios están llenos con animales terrestres y animales o criaturas que se arrastran. El ser humano es la última en la lista de creación. Ese es el orden que Génesis 1 nos da. El hombre aparece en el último día y aparece después de que el resto de animales ya esté creado, para que el hombre se señoree sobre ellos. Eso queda claro, ¿sí? Y creó Elohim al hombre. Entonces, seguimos adelante y les da dice qué tiene que comer los peces, qué tiene que comer, o sea, qué tiene que comer los animales, cuál debe ser su dieta, etc. Versículo 31. En vuestras Biblias, ese es el último versículo del capítulo 1. Y dice, y vio Elohim todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y el capítulo acaba ahí. Pero ahora os quiero mostrar algo en particular. Si sigues leyendo, quiero que te imagines que el número 2 en grande que te anuncia que es el capítulo 2 no está ahí. Quiero que te imagines que no está ahí, que no existe ese número 2, y vas a darte cuenta de lo siguiente. Si te acuerdas, en el versículo 1 te dice que en el principio Dios creó ¿qué? Tierra, los cielos y la tierra. Primero cielos y luego la tierra. Los cielos y la tierra. De la manera que te lo está describiendo, así es. Primero llena los cielos. En el versículo 1 del capítulo 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. En ese orden. Crea la expansión, luego crea las zonas terrestres, en el mismo orden. Si el número 2 no está ahí, si el capítulo 2 no está ahí, te das cuenta de lo siguiente, que el capítulo 1 no ha acabado. Porque lo que empieza a introducir el capítulo 1 es de qué manera lo hizo. Y lo introduce y ahora te está acabando el capítulo. Dice, fueron pues
acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Porque te lo acaba de decir. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Quién? Elohim. Ahora fijaros en el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Ahí acaba el capítulo 1. En la mitad del versículo 4. Porque te está diciendo, el Señor hizo los cielos y la tierra. Te dice cómo hacerlo y cómo acaba. Esto es lo que te acabo de contar, esto es de la manera en la cual los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y tú me puedes decir, sí, pero es que no hay ni punto, ni coma, ni nada. Claro, no hay nada. Pero fijaros ahora lo que ocurre a mitad del versículo 4. El día que Jehová Dios hizo que la tierra y los cielos. Uy, ahí ha cambiado dos cosas. Ahora ya no es Elohim, ahora es, aquí se traduce como Jehová, posiblemente es más parecido al sonido Yahweh, ¿ok? El autoexistente, Yahweh. Me dice que no son los días, sino el día que Yahweh hizo que la tierra y los cielos. A partir de la mitad del versículo 4, ya no es Elohim. Ahora el resto del capítulo es Yahweh, 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 Yahweh. Y en el resto del capítulo 2, ya no hay 7 días, ahora es el día. Cuando decimos, bueno, Dios creó todo en 7 días. En el capítulo 2, Dios crea todo en un día. Fijaros, cuando vemos el versículo 4 del capítulo 2, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Si tú lo lees todo seguido, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Suena hasta raro. Es como que ha habido hay algo raro ahí, como que algo no ha encajado. Fijaros, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Como que estábamos con los cielos y la tierra y estábamos con Elohim y ahora es la tierra y los cielos y hemos cambiado a Yahweh. Porque el capítulo 1 no acaba hasta que es como que cuando el versículo 1 del capítulo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, abre paréntesis. Te cuenta cada progresión, primero de los cielos, luego de la tierra, luego cómo se llenan los cielos, cómo se llena la tierra, y luego cómo culmina la conclusión en el día sábado, y luego cierra paréntesis. ¿Dónde cierra paréntesis? Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Punto. Abrió paréntesis, cerró paréntesis y dentro de esos paréntesis te contó los 7 días de la creación. En el análisis de texto vemos claramente que la mitad del versículo 4 procede de tiene otro tono. Incluso en el hebreo tiene otro tono. Ya no solo que son las palabras diferentes y el orden es diferente y el nombre del Dios es diferente, el nombre de Dios es diferente, sino que ahora el énfasis es totalmente diferente. Ahora fijaros, en el capítulo 2, comenzando
el capítulo 2, de la mitad del versículo 4, dice lo siguiente. Ahora, imaginaros que cuando pone el día, esa E empieza con mayúsculas como que es el capítulo 2, ¿ok? Imaginaros que empieza con mayúsculas. Y os vais a dar cuenta que si lo tomáis así, tú lees todo el capítulo 2 y encaja, porque todo ocurre en un día. Fijaros. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo, antes que naciese, porque Yahweh aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. No sé si os estáis dando cuenta lo que nos acaba de decir aquí, que el día en el cual Jehová hace la tierra y los cielos y toda planta del campo, antes de que hubiera ninguna planta en el campo, ni hierba en el campo, porque Yahweh no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Yahweh, fijaros ahora el orden. Atención al orden. Entonces Yahweh, ya no es Elohim, es Yahweh. Entonces Yahweh formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué viene primero? ¿El hombre o el huerto? En esta orden viene primero el hombre. Como no había hombre para arar la tierra, primero necesitas el hombre para arar la tierra. Una vez que tienes al hombre, haces el huerto y pones al hombre en el huerto. Fijaros, versículo 9. Y Yahweh hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, la tierra está vacía, empieza por la tierra y los cielos, en ese orden, y es diferente al de Génesis. Hace al hombre y después de hacer el hombre, planta un jardín en el Edén y pone al hombre en el jardín del Edén. Versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. Ahora pone irrigación. Ahora ya no es un vapor que sube, etcétera, sino hay irrigación. ¿Por qué? Porque ahora sí ya hay un hombre que pueda atender el huerto. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Eso evidentemente ya nos está diciendo aquí, por ejemplo, que el autor de Génesis está escribiendo al otro lado del Jordán, porque sabe dónde hay oro. Acordaros que Moisés nunca cruzó el Jordán. El otro, el versículo 13 dice, el nombre del segundo era Guión, el 14 dice el nombre del tercero era Ediquel, y el cuarto río es Eufrates. Ahora fijaros el versículo 15. Tomó pues Yahweh al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. En estos momentos, ¿dónde está la mujer? En estos momentos, ¿dónde está la mujer? En Génesis 2, la mujer todavía no ha llegado. Pero os voy a decir otra pregunta. En estos momentos, ¿dónde están los animales? En Génesis 2, en estos momentos todavía no hay animales.
Versículo 16. Y mandó a Yahweh al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Yahweh, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces, bueno, ahí aparece la mujer. Espera. Que Yahweh formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos. Espera, en Génesis 1 ¿no aparecen las aves el cuarto día? ¿Y no aparecen las bestias antes que el hombre? Pero en Génesis 2, ¿qué está apareciendo después que el hombre? Las bestias del campo y las aves del cielo. Y todavía no hay mujer. Versículo 19 nuevamente. Yahweh formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Según Génesis 2, Adán viene primero, el huerto viene después, los animales del campo vienen tras ello, las aves vienen después y todavía no hay mujer. Entonces Yahweh hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ok. ¿Cuántos de ustedes han visto que la progresión de la creación entre Génesis 1 hasta lo que hemos explicado, hasta cuando deja de hablar de Elohim y hasta cuando deja de hablar de los cielos y la tierra y esto es el registro de cómo se hicieron los cielos y la tierra. Y a partir de la mitad del versículo 4 del capítulo 2, el orden de la creación es diferente. ¿Puedo ver vuestras manos? ¿Habéis visto que el orden de la creación es diferente? Es diferente. En Génesis 2 no hay separación de días. Es en el día. Es como que un día muy, muy largo o un día muy eterno, podríamos llamarlo así, en el cual la tierra está vacía, todavía no hay hombre para ararla, y está vacía así porque no hay hombre para ararla, se crea al hombre, se planta el huerto, se crean los animales, se pone nombre a los animales y luego viene la mujer. Ese es el orden en Génesis 2. Y en Génesis 2 es el orden que nos da de Yahweh. En Génesis 1 es el orden que nos da de Elohim. Dos diferentes tradiciones de la creación que coexisten en el capítulo 1 y el capítulo 2. Vamos a hacer una pausa en este momento de la grabación para pasar a los comentarios y a las preguntas que seguro muchos de vosotros ya tenéis después de esta primera parte.